Los productos cárnicos cocidos son aquellos que en su procesamiento alcanzan temperaturas arriba de 65 grados Celsius, es decir, una temperatura de 72 grados Celsius es la idónea para estos productos. Ejemplos de estos productos son el jamón Virginia y el lomo de cerdo ahumado, el jamón familiar, las butifarras, etc. Para poder elaborar el jamón Virginia diseñamos una fórmula. De acuerdo a normativas, utilizamos carne de res, carne de cerdo, extentores tales como el aislado de soya, el concentrado de soya, entre otros. También utilizamos aditivos como lo son la sal de cura, el eritorbato, el sorbato. Y diseñamos 3 fórmulas en todo el proceso. La primera la modificamos porque el porcentaje de sal era muy poco, entonces el producto quedó simple. La segunda fue modificada porque nuestro producto salía un poco caro, siendo la tercera la mejor porque el producto era de calidad, cumplía con las características organolépticas propias del jamón y era también más cómodo, así que se le facilitaba el acceso al consumidor para poderlo comprar. El proceso de elaboración del jamón Virginia consta de 18 etapas. La primera es la recepción de materia prima. La materia prima cárnica, para ser recibida, debe de tener una temperatura de 4 grados Celsius. Luego debe ser almacenada a una temperatura de 4 grados Celsius. Posterior a ello sigue la etapa de pesado de aditivos. Los aditivos deben de ser pesados de acuerdo a las fórmulas antes elaboradas. Después hacemos la adecuación de la carne, que es donde le quitamos los cartílagos o excesos de grasa que pueda contener la carne. Después picamos la carne y luego la pesamos para poderla pasar a la etapa de molido. Molemos la carne en el molino y después la pasamos al cúter. En el cúter hacemos la adición de aditivos. Primero agregamos las sales y una parte de agua, luego agregamos las harinas y otra parte de agua. Después agregamos los condimentos y el agua que nos resta. Por último agregamos el color carmín. Después de haberla pasado por el cúter, la mezclamos durante 5 minutos y luego la embutimos en la funda propia para el jamón Virginia. Después de esta etapa la llevamos a la etapa de cocción. El agua debe de tener una temperatura de 60 grados Celsius y luego podemos aumentársela de 75 a 80 grados Celsius para que la temperatura interna del jamón llegue a 72 grados Celsius. Esto puede tardar 1 hora con 30 minutos a 2 horas. Después de haberla pasado por la etapa de cocción, hacemos el choque térmico para bajarle la temperatura a nuestro producto y luego poder hacer la almacenada. Para hacer almacenada, el jamón debe tener el cuarto frío a una temperatura de 4 grados Celsius. Después pasa por la etapa de rebanado, luego por la etapa de empacado, que es lo hacemos en un empacador al vacío en bolsas de polietileno, luego la etapa de etiquetado y después la etapa de almacenamiento final de nuestro producto para que después pueda ser distribuido en los caminos frigoríficos y eso deben de tener una temperatura de 0 a 4 grados Celsius. La fórmula para la salmuera de lomo de cerdo ahumado la hicimos para 2.2 libras, o sea, 1 kilo. Y esta llevaba condimentos y especies, llevaba también aditivos. Y realizamos 3 fórmulas. Una para la primera producción, del cual le cambiamos el porcentaje de azúcar porque el producto quedó dulce. En la segunda le cambiamos la paprika porque el color rojizo era muy intenso. Y en la tercera fue la que quedó mejor. Para encontrar los defectos de inocuidad, elaboramos un hazard para cada producto, un hazard para el producto del jamón Virginia y otro para el producto del lomo de cerdo ahumado, encontrando los defectos de inocuidad en la etapa de cocción y en la etapa de almacenamiento final. Elaboramos una evaluación financiera para poder determinar si el negocio es rentable o no y resultó que sí, que nuestro proyecto de elaborar jamón Virginia y lomo de cerdo ahumado sí es rentable.